sé si esta semana recibiste un no donde esperabas recibir un sí. Tal vez en tu salud, tu familia, tus finanzas. Déjame decirte algo en esta mañana. Dios es quien tiene la última palabra. Él es Dios de lo imposible. Su especialidad son los milagros. Él es un Dios sobrenatural. Levanta las manos una vez más. Dile: Señor, tú tienes la última palabra sobre mi salud, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre mis hijos. Señor, cuando vengan las dudas, ayúdame. Ayúdame, Señor. Tú tienes la última palabra. Y si tú lo crees, dale otro fuerte aplauso al Señor. Saludamos nuestro campus Río Negro, pastores Lucas y Lina y toda la gente que nos ve a esta hora en línea, nuestro campus Río Negro, y también en cualquier lugar donde esté. Salude a la persona que está a su lado y dígale: qué lindo verte en esta mañana con este buen calor. Dios mío, como 2 años de lluvia, ¿no? Yo siempre que salgo, yo vivo orgulloso en el buen sentido de mi ciudad. Yo digo, mi ciudad es la ciudad de la eterna primavera. Pero últimamente me estaba confundiendo y diciendo la eterna llovedera, porque, mejor dicho, ¿cuántos están sintiendo calor? Diga, qué rico. ¿No les gusta el solecito? Ya ha llovido mucho, ¿cierto? Eso también es porque el sol de justicia está calentando el ambiente en este lugar con su presencia. Diga conmigo: Señor, enséñanos a orar. Ese es el mensaje de esta mañana. Lucas 11:1 dice: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Ya Jesús había dado la instrucción en el Sermón del Monte. Recuerda que lo vimos hace 15 días, que hablamos de las 3 disciplinas en las cuales estamos creciendo en este tiempo de 21 días de ayuno y 40 días de oración. Hemos ampliado la hora de orar a 2 horas los miércoles de 6 a 8, y es muy importante orar juntos. Y tenemos un chat donde usted puede escribir sus peticiones de oración y un equipo que estaba intercediendo por esas peticiones. Pero aunque ya Jesús había dado la instrucción de cómo orar, este hombre vuelve y le pregunta a este discípulo: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que no fue porque vio la elocuencia de Jesús al orar, sino porque vio que había una conexión entre la oración y el poder. Diga conmigo: hay una conexión entre la oración y el poder. Él vio que cuando Jesús oraba, cosas sucedían. Gente era libre, gente era sana. Se multiplicaban los panes y los peces. Y quiero enseñarles en este día 2 cosas que producen esa conexión entre la oración y el poder. ¿Están listos? Número 1, aprender a escuchar a Dios. Diga conmigo: aprender a escuchar a Dios. ¿Cuántos son buenos para escuchar? Levante su mano. Perdimos el examen. Muy pocos. Pero es tan importante aprender a escuchar. Somos buenos para hablar. Si pregunto eso, seguro más manos se levantan. Pero necesitamos aprender a escuchar. Y aprender a escuchar a nuestro Dios. Juan 12:49, en palabras de Jesús, Él dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, mire lo que dice, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y otra vez Jesús en Juan 5:19. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Jesús está diciendo: lo que yo digo es lo que el Padre me dice, y lo que yo hago es lo que veo al Padre. Por eso es tan importante escuchar, aprender a escuchar a Dios, para saber qué es lo que Dios está diciendo y hacer lo que Dios desea. ¿Me entienden? Dile al que está a tu lado: aprende a escuchar. Y yo creo que en tiempos de ayuno como este, la voz de Dios se hace aún más clara. Hechos capítulo 13,
versículo 1 al 3 dice: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Diga conmigo, había un grupo pequeño. Versículo 2: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ¿qué? Y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿ve la voz de Dios? En medio de adorar y ayunar: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Dios tiene un trabajo especial para cada uno. ¿Y sabe que solo el 3% de los trabajos especiales de Dios está dentro de la iglesia? O sea que el 97% ¿dónde está? Afuera. No tenemos que temerle al mundo. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No tenemos que ir al mundo con religiosidad. Tenemos que ir con amor y verdad. ¿Me están entendiendo? Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Versículo 3: así que después de pasar más tiempo en ayuno de oración, si Dios los guía a continuar con el ayuno los 40, pero obviamente guiado por Dios, de pronto con algo pequeño, pero si Dios los guía, dice, después de pasar más tiempo en ayuno de oración, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Qué ocurrió aquí después de esto? Nace el primer viaje misionero de Pablo y empieza la expansión de la iglesia alrededor del mundo. Mire, en un grupo pequeño que estaba orando, adorando y ayunando, se gestó algo que fue una expansión. Y yo creo que eso va a ocurrir. Una idea de Dios vale más que 1000 ideas de hombres. Y una idea de Dios para su negocio, estimado empresario, emprendedor, profesional, puede hacer que haya una expansión no solamente local, sino nacional e incluso mundial. Una puerta que Dios abre puede llevarlo a usted más lejos de lo que usted alguna vez imaginó. Una conexión que Dios le dé puede hacer un puente entre el cielo y en la tierra para su vida, su familia, sus hijos. Pero necesitamos ¿qué? Escuchar a Dios. Pablo ya había escuchado a Jesús cuando Jesús lo encontró camino a Damasco. Ahora en Antioquía estaba escuchando al Espíritu Santo, y al consagrarse a Dios, Pablo se volvió un hombre que anduvo en una amistad con el Espíritu Santo, y lo escuchaba y lo obedecía, y lo escuchaba y lo obedecía. Eso es caminar en una amistad con el Espíritu Santo. Hubo veces, obviamente, donde quiso tomar decisiones apresuradas, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo lo guardó de equivocarse. Porque cuando usted en su corazón tiene el agradar a Dios, aún Él lo va a guardar de las decisiones equivocadas y apresuradas. Qué tremendo eso, ¿no? Pablo quería ir a Asia. 2 veces intentó ir a Asia y el Espíritu Santo dice, se lo impidió. ¿Era bueno ir a Asia y predicar la buena noticia? Claro, pero a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Muchas veces Dios va a negarte algo bueno porque te quiere dar algo mejor. Pero espérate, ¿estás dispuesto a recibir un no? ¿Sin frustrarte? ¿Sin enojarte? Los no son los que prueban el corazón de la gente. Mi abuela me dijo no cantidad de veces para darme los permisos que a mis amigos les decían. Sí. Algunas chicas me rompieron el corazón y me dijeron no. En el fútbol me dijeron muchas veces no y hasta más. Pero los no forman nuestro carácter. Y a veces Dios te va a decir no a algo bueno porque Él tiene algo mejor. Y si tú lo crees, alaba al Señor. Diga conmigo esto: la voluntad de Dios tiene tiempos, personas, maneras y geografía. Una vez más, la voluntad de Dios tiene tiempos, personas,
maneras y geografía. Pablo estaba haciendo algo bueno, quería ir a predicar a Asia. Era el tiempo de predicar, claro que sí, era la persona correcta, pero no la geografía correcta. Y la voluntad de Dios fuera de estas 4 cosas puede convertirse en un caos, es decir, traer desorden y confusión. Dios le muestra en una visión a un hombre macedonio y él entiende que a donde tiene que ir es donde este hombre está. Él obedece y hay bendición, porque en la voluntad de Dios y en la obediencia siempre hay bendición. Moisés tenía un llamado a ser libertador, ¿o no? Persona correcta, estaba siendo príncipe de Egipto en ese momento, pero la manera que usó no fue la correcta, mató a un egipcio y eso lo metió 40 años en un desierto. David quería construir el templo del Señor, ¿eso es bueno o no? Pero no era David quien lo iba a construir, sino ¿quién? Salomón. Era el tiempo, era el lugar, pero no era la persona. La persona correcta en un tiempo incorrecto puede causar confusión. ¿Qué hizo David? Se sumó a Salomón, quien era la persona correcta que Dios había elegido y designado para construir el templo. Y le sirvió, siendo él más experimentado que su hijo Salomón. ¿Eso requiere humildad o no? Lo de Pablo me parece espectacular, porque Dios nos guarda cuando queremos agradarle aún de malas decisiones. Pero cuando uno como creyente, aunque escucha la voz de Dios, quiere seguir en su terquedad, diga conmigo, se va a pegar contra un muro. Salmo 32:8 dice, el Señor dice, ¿quién dice? Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. ¿Por cuál camino quiere guiarte Dios? Por el mejor. Y mira lo que sigue, te aconsejaré y velaré por ti. Pero después dice, no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento y necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Me gustaría preguntar en esta mañana, ¿somos de los que aprendemos por la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento o somos de los que necesitamos un freno y una brida? Porque si es así nos vamos a dar contra un muro. La paciencia de Dios, porque Él es paciente con nosotros, también tiene un límite. Y si empezamos a abusar de la gracia, nos vamos a estrellar. Nosotros solitos nos vamos a estrellar. Y vamos a tener que recomponer el camino. En la obediencia siempre hay bendición. Pero entonces necesitamos, haga conmigo esto, ponga la mano en el oído. Ser sensibles para escuchar a Dios y tener un corazón diligente para obedecerle. Una vez más, ser sensible para escuchar a Dios y tener un corazón diligente para obedecerle. Además es una promesa. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me... Hay que aprender a escuchar a Dios. Quiero darle 4 consejos para aprender a escuchar a Dios. Diga conmigo, número 1, estar atento, estar alerta, estar apercibido. ¿A cuántos de ustedes les pasa que leen un libro y luego de leer la primera página se dieron cuenta de que no tienen idea de lo que acaban de leer? A mí me ha pasado. ¿Y sabe qué es la más fácil? ¿Qué libro tan maluco? No, ni siquiera nos dimos cuenta que lo que leímos porque estábamos distraídos. Todos en algunas cosas nos distraemos y eso que yo me considero enfocado, atento. Ahora, aunque todos en algunas cosas nos distraemos, hay gente con una capacidad asombrosa, fantástica, capacidad de distracción fantástica, asombroso. ¿Conoce personas así? No me levante su mano, por favor. Recordé la historia de un hombre que trabajaba en una empresa de acero y tenía la fama de ser distraído. Entonces lo pusieron, no, este man no hace un daño aquí en la empresa, mejor se le olvida que dejó una máquina de esas prendida y mejor pongámonos en el camión de repartos. Entonces le dieron una van que tenía un logo de su empresa, Johnson Electric, y él hacía los repartos y cualquier día estaba haciendo los repartos en la empresa. Y llegó a un lugar, hizo un reparto y cuando salió se montó en su camioneta
iba para la empresa, llegó a la empresa, se puso a almorzar, pero se dio cuenta en el camino que el radio funcionaba. Dijo, wow. Y que el velocímetro que estaba malo funcionaba. Y que algunas luces que no había cambiado funcionaban. Dijo, wow, Dios. Almorzó y cuando salió no vio la camioneta por ningún lado. Pero vio que había una muy parecida. Dijo, me robaron la camioneta. Pero como a los 5 minutos reaccionó y dijo, no, yo me robé una camioneta. Salió inmediatamente donde había dejado la de la empresa, con la esperanza de que ahí estuviera y nadie se hubiera dado cuenta, pero era tarde porque ya habían llamado a la policía. No sé cómo solucionó eso, pero sí sé que lo echaron del trabajo. Hay gente con una capacidad de distracción increíble, y la capacidad de distraernos afecta nuestra vida espiritual. Nos distraemos tanto con todo lo que nos preocupa que se nos olvida orar por ello, lo cual hace que vivamos más preocupados porque no llevamos las cargas a Jesús, que es el que cuida de nosotros y nos hace descansar. Pastor, pero es que hay cosas tan grandes que nos preocupan tanto. Sí, y van a ser más difíciles si las seguimos llevando solos. La capacidad de distraernos también afecta nuestra adoración a Dios. ¿No les ha pasado que estamos adorando, pero de un momento a otro nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y como no sabemos la letra de la canción, parece que estamos aquí, pero estamos lejos de aquí? Entonces solo estamos mecánicamente repitiendo una canción, pero no adorando a Dios. Afecta nuestra adoración. De hecho, vi un estudio que dice que cuando cantamos la misma canción alrededor de 30 veces, ya no sabemos lo que estamos cantando, solo estamos repitiendo mecánicamente la letra. Dile al que está a tu lado, no te distraigas. Tienes que estar atento. ¿Cuántas zarzas vería Moisés en el desierto en 40 años llevando las ovejas? Pero un día vio una que captó su atención. Y a través de esa zarza Dios le habló. Y ese día su destino, después de 40 años en un desierto, cambió para siempre. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado distraído? Sigue de largo la zarza. Y por estar distraídos muchas veces nos perdimos aquello que va a cambiar nuestra vida para siempre. O que va a cambiar la vida de alguien para siempre a través de una palabra tuya, o un gesto tuyo, o un acto tuyo. Porque Dios no solamente quiere que escuchemos la voz para nosotros, Él quiere usarnos para que a través de nosotros otros puedan escuchar su voz. Por eso es que tenemos que estar apercibidos donde sea que estemos. Donde sea, yo sé que somos muy ocupados, pero en medio de las ocupaciones podemos estar adorando y orando a Dios de una forma sencilla. Decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Aún en silencio, aún en la mente. ¿Tú quieres que le dé una palabra a esta persona? O tal vez solo que le sonría y sea amable para mostrar su bondad. Y aprovechar los pequeños espacios aún donde vas al baño. En el baño puedes levantar la mano y decir, gracias, Señor. ¿Qué quieres que haga? Para estar conectados con Dios. Hace poco estaba en un centro comercial, estaba comprando algo, había una fila larga para pagar, y cuando llegué, la muchacha que me atendió, yo sentí que Dios me dijo algo para ella. Y yo le dije, mira, Dios te ama, sabe que estás en un momento de mucha presión y Él quiere darte paz. Y la chica sonrió. No sé si era una palabra de Dios, pero por lo menos intenté obedecer a Dios y mostrar el amor de Dios. Ahora, no tiene que ser respetuoso. Si hay una fila larga, yo no puedo quedarme 10 minutos dándole una palabra. O usted está en un restaurante, quiere comer algo, el restaurante está así lleno y siente una palabra para el mesero y le dice, hermano, venga que voy a orar por usted porque Dios me dijo. Y 15 minutos orando por él y 15 minutos, lo van a echar. Hay que ser respetuosos y hay que ser prudentes. ¿Me están entendiendo? Ese día salí de ese almacén, estaba como con 10 amigos y les dije, los invito a helado. Y nos fuimos a comprar el helado. Entonces, claro, era un desorden porque éramos como 10. Y había una señora ahí con nosotros y me dijo así, oiga, ¿y dónde es la fila pues? Y yo, no señora, no hay fila.
Reaccioné bien. No hay fila, todos somos los mismos, sino que yo voy a pagar. Y cada uno de mis amigos empezó a pedir el sabor de helado antes de yo pagar. Y como iban como en el sexto, me dijo, pero es que usted solo paga los helados y cuando se los van a despachar dice de qué sabor. Y yo inmediatamente quise reaccionar de la forma en que me estaba hablando y me acordé que soy pastor. Y dije, donde haya un feligrés aquí me sacrifican. Entonces me calmé. Yo no sabía, tratando de tener un buen rostro, que eso es difícil para mí cuando estoy molesto. Pero yo no sabía, señora, no sabía, qué pena con usted. Y cuando voy a pagar, sentí que Dios me dijo, págale el helado. Y no, 11 helados no. Ella se acercó y yo estaba dudando, tenía rabia, en serio. ¿Por qué me trata así? ¿Yo qué he hecho? Y cuando dije, señora, yo quiero pagar el helado, y dice, ¿por qué? Es que estamos peleando. Y yo le dije, no. ¿O es que me quiere dar una lección? La señora hablaba así. Yo le dije, señora, no le quiero dar ninguna lección. Entonces le dije, no, es que Cristo ya pagó por mí. Yo simplemente quiero pagarle su helado. Y la señora se bajó. Y me dijo, ahora me voy con una impresión diferente de los paisas. Pero la señora era costeña. Un aplauso para los costeños. Yo creo que nuestra sensibilidad a la voz de Dios va a aumentar a medida que obedecemos. Pero también si desobedecemos, yo creo que vamos a menguarla. Y tal vez usted me diga, pero Juangui, yo no sé ni cómo escuchar a Dios, no sé si me estoy hablando yo mismo, si es Dios o si... Empieza por lo que ya está escrito. Porque si no obedecemos lo que ya está escrito en su palabra, va a ser difícil obedecer cosas así. Y otras cosas más locas que quizás el Señor nos lleve a decir. De hecho, nuestra actitud debería ser, Señor, yo voy a obedecerte incluso antes de que me hables. Imagínate a dónde llegaríamos si tenemos esa actitud. Yo me ponía a pensar en estos días, imagínate donde la Biblia tuviera uno de esos timbres de WhatsApp. ¿Qué hace uno cuando escucha el timbre de WhatsApp? Así está en la iglesia. No, mentiras, ustedes no son de esos de verdad, que eso ocurre en otras iglesias. Que suena el WhatsApp y uno lo voltea, no. Pero imagínate si la Biblia tuviera ese timbre. Usted cada rato, ping, 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 como maíz del cielo. Que cada versículo fuera un mensaje. Estaríamos tan impregnados de la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra que es el mismo Jesús, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces estaríamos saturados de Jesús. Pastor Andrés me contaba la historia de un hombre llamado Ken Delford que trabajó con él y todos los días se paraba y decía, presente Señor, aquí está tu hijo, dime cuáles son las órdenes de hoy para llevarlas a cabo. Y conmigo necesitamos estar atentos para escuchar a Dios. Número 2, necesitamos personas que nos ayuden a discernir la voz de Dios. Ana, después de orar y clamar a Dios, Dios le dio un hijo que se llamó Samuel. Y Ana lo puso en el templo, lo consagró a Dios. Y Samuel desde niño escuchaba la voz audible de Dios, pero no la sabía distinguir. Entonces, ¿qué hizo el niño? Se fue donde el sacerdote Elí y le dijo, estoy escuchando esto. ¿Y qué le dijo Elí? Eso es el Señor. Cuando te vuelva a hablar, dile, aquí estoy, Señor. Necesitamos personas que nos ayuden a discernir la voz de Dios. Y es muy importante traer a los niños a la iglesia desde niños, aún desde bebés. Pastor, pero es que uno lo lleva ya a la sala de babies y uno tiene que quedarse y ni siquiera uno alcanza a escuchar la prédica porque todos esos niños ahí llorando, otra mamá por ahí. Mi hijo, es que no es por su comodidad, es por su hijo. Porque sus hijos en la iglesia van a aprender a adorar, a orar y a escuchar la voz de Dios. ¿Y a quién va a bendecir eso más que a usted en su futuro? Porque se van a levantar pasando de niños y niñas a hombres y mujeres que aman, temen y sirven al Señor con todo su corazón. Mis hijas están aquí desde que tenían 3 meses. Y me siento muy orgulloso
de las mujeres en las que se han convertido. Mujeres de Dios. Aman a Dios con todo su corazón, sirven a Dios con todo su corazón. Una vez el Señor me permitió hacer un sueño realidad y era montar en globo. Eso sí, estaba más asustado que yo decía, ¿cómo un canasto de estos, Señor, que no se vaya a reventar una cuerda? Yo no miraba para abajo, yo no. Traté de disfrutarlo, pero hay que dejar la foto pero aprendí una cosa acerca de los globos aerostáticos. ¿Sabe por qué no evolucionaron como medio de transporte? Porque no se pueden dirigir. Entonces simplemente se levantan y luego bajan y caen en cualquier parte. Las personas que no quieren la voz de Dios en su vida y la voz de otros en su vida no van a llegar a ningún destino, van a caer en cualquier parte. Porque solo quieren escuchar lo que quieren escuchar. No están buscando consejo, están buscando un cómplice que les diga lo que quieren oír. Y necesitamos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces para poder discernir esa voz de Dios, necesitamos personas maduras que nos ayuden a discernir esa voz de Dios. Porque la voz de Dios está compitiendo con voces muy fuertes en este mundo. La voz del enemigo y aún nuestra propia voz interna, muchas veces por emoción, viciada por emociones nocivas. No porque las emociones sean malas, pero hay algunas que no son acorde a la palabra de Dios y hay que saberlas filtrar. Y si usted va a Génesis 3, usted se da cuenta que Adán y Eva tenían una instrucción clara propia de la voz de Dios. Pero la serpiente, representando a Satanás, con astucia confundió a Eva. Y Adán, estando ahí, guardó silencio y asintió que Eva fuera confundida por la voz de Satanás y guardó silencio. Y los dos, siendo claros a lo que tenían que decir, no, se dejaron seducir. No sé si por intimidación, no sé si por temor, por complacencia. Y hoy muchas voces nos seducen cuando aún tenemos la claridad de Dios para decir no y nos dejamos confundir. Por eso necesitamos personas que nos ayuden a discernir la voz de Dios, pero también nosotros necesitamos convertirnos en personas que ayudamos a otros a discernir la voz de Dios. Fuera de manipulación y fuera de control, porque la voz de Dios es la voz de Dios, es lo que produce cambio y transformación. Y a eso es lo que voy, al punto 3. No busques en Dios solo información, busca transformación. Porque mucha gente solo busca a Dios en momentos difíciles, cuando tiene que tomar una decisión difícil. Señor, ¿me caso con ella o no me caso con ella? ¿Hago este negocio o no hago este negocio? ¿Me voy de este país o no me voy de este país? Y eso no está mal, no me malentienda, eso está muy bien. Pero hay una oración mejor y es: Señor, ¿cómo hago para crecer cada día en ser más como Jesús? ¿Cómo hago para convertirme en un mejor esposo, esposa? En un mejor padre, madre, hijo, empresario, misionero, ministro, profesional. Porque cuando crecemos y maduramos en ser más como Jesús, empezamos a ejercer un buen juicio basado en las Escrituras. Sabemos a qué decirle sí, a qué decirle no, cuál es una relación saludable, cuál es una relación tóxica, cómo ejercer buena mayordomía y si ir allá o no, qué es negociable y qué no es negociable. Es como con los hijos. Al principio dependen de nosotros en todo. Mamá, papá, ¿cómo hago esto? ¿Y cómo hago aquello? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Pero usted lo va instruyendo y le va dando los principios de la palabra y le va enseñando a tomar decisiones. Y cuando crecen la toman solos. Solo cuando hay una cosa complicada vienen a ti porque maduraron. Así es la vida espiritual. Maduramos, crecemos en ser cada día como Jesús y el asunto se hace más fácil de decidir. ¿Me están entendiendo? El pastor y escritor John Ortberg dijo lo siguiente: el propósito de Dios en la dirección no es lograr que hagamos cosas correctas, sino convertirnos en personas correctas. Porque si nos convertimos en las personas correctas, tomaremos las decisiones correctas. Y número 4, para ayudarnos a escuchar la voz de Dios, es: cuida tu corazón. Dile al que está a tu lado: cuida tu corazón. Y no lo dejes endurecer.
hay una conexión entre el corazón y el oído. Nuevamente, hay una conexión entre el corazón y el oído. Mire lo que dice Mateo 13, versículo 15a. Pues el corazón de este pueblo está como. ¿Y qué ocurre? ¿Y sus oídos? ¿No qué? Cuida tu corazón y no lo dejes endurecer, porque ¿sabes lo que va a pasar? Va a apagar la voz de Dios. Y la única voz que vas a escuchar es tu propia voz y la voz del enemigo. Ese es el asunto de dejar endurecer el corazón. Se vuelve insensible y todo le importa cero. ¿Por qué se endurece un corazón, familia? Una de las cosas que más endurece un corazón se llama resentimiento. Se llama amargura, se llama falta de perdón, se llama odio. Lo otro es la incredulidad. Y Dios te habla y te habla y te habla y no, después, y Dios te habla, no, después. Y tus dudas van llegando a incredulidad y el corazón se empieza a endurecer. Se endurece por orgullo, por el deseo de tener siempre la razón. Y se endurece por la falta de arrepentimiento. No permitamos que eso suceda. Pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Pero sí sé lo que va a pasar si permaneces en este resentimiento. Y yo no menosprecio lo que te hicieron, pero la única persona que se está carcomiendo por dentro eres tú. Te estás dañando la vida, amargando la vida, por no soltar eso y dejarlo en las manos del Señor, quien ya lo llevó todo a la cruz. Necesitamos perdonar, pedir perdón y aún perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos decirle: Señor, aumenta mi fe. Ayúdame a obedecer aún en las cosas más simples, en las cosas más pequeñas. Y necesitamos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Familia, ¿de qué sirve tener la razón si vas a dañar un corazón? ¿De qué sirve tener la razón si vas a perder una relación? Si vas a destruir tu propia familia, ¿de qué te sirve? ¿Que te den un trofeo porque tienes la razón? Yo lo dije, que entonces tus argumentos son los mejores y que te den un reconocimiento por eso, sin importar que se quiebre. ¿De qué sirve eso? ¿De qué? Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. La primera llave para experimentar la conexión entre la oración y el poder es aprender a escuchar. La segunda se llama confianza en Dios. Di conmigo, confianza en Dios. Cuando este hombre le dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Ustedes deben orar así. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? Padre. Diga conmigo, Padre. Término arameo que corresponde a Abba, que es muy íntimo y es papito. Diga conmigo, papito. ¿Por qué es difícil decirlo? Diga conmigo, papito. No, todavía es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque estamos viendo a nuestro Padre Dios a través del lente de nuestros padres terrenales. Y como muchos de nosotros fuimos heridos por nuestros padres terrenales, nos cuesta que salga de nosotros, de aquí adentro, papito. Nos cuesta ser como ese niño que viene donde ese gigante que es su padre, y con una sonrisa y con una confianza absoluta le dice: papito. Puede ser que tengas los años que tengas y que peses 150 kilos y que seas un jugador de fútbol americano y que estés así ante la gente, pero por dentro estás anhelando ser ese niño que le dice a su Padre Dios: papito. Todos anhelamos eso, porque todos anhelamos un padre. Todos. Y tenemos que soltar esas heridas de nuestro Padre terrenal, soltarlas y dejar ese resentimiento y dejar ese odio y dejar esa amargura y dejar esa crítica con ellos y pedirle a Dios que nos dé amor por ellos, porque al hacerlo estamos no solamente obedeciendo a Dios, sino que estamos sembrando en nuestros propios hijos en cómo nos van a mirar y honrar a nosotros.
Pero además es lo que nos produce acercarnos con confianza y no menospreciar que aunque muchas veces nuestros padres no lo hicieron bien, nuestro Padre sí lo hace bien. Es Padre perfecto, nos cuida, nos ama, nos bendice, es generoso, bondadoso y sabe absolutamente lo que es mejor para nosotros. Póngase de pie, por favor. En tiempos de incertidumbre, el temor nos quiere conquistar. Y yo sé que uno no puede negar la realidad. Hay incertidumbre y eso trae temor. No negamos la realidad, pero tenemos un Abba, un papito que puede cambiar esa realidad. Tenemos un Abba que con su amor echa fuera el temor y nos da confianza para enfrentar el futuro con esperanza. ¿Me está entendiendo eso? Tenemos un Abba, un papito que con su amor echa fuera el temor y con su confianza nos permite enfrentar el futuro con esperanza. Piense que usted es ese niño o esa niña que confía plenamente en su Abba y que está corriendo hacia Él, a sus brazos para orar. Así que levante sus manos y vamos a orar como oraría ese niño, con una confianza plena y absoluta. Dígale conmigo: papito, dame la confianza que me permite enfrentar la incertidumbre con esperanza y rodéame con tu amor que echa fuera el temor. Una vez más fuerte: papito, dame la confianza que me permite enfrentar la incertidumbre con esperanza y rodéame con tu amor que echa fuera el temor. Pastor Lucas del Campo Río Negro, queda en sus manos. Vamos a levantar las manos y vamos a adorar al Señor. Me rodeo con esta canción.